Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con el desarrollo de la sesión número 31 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Mi proyecto Somos escritoras y escritores de caligramas. La competencia, leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, leer un artículo científico y un texto poético, luego elaborar un organizador visual y un cuadro comparativo. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, desarrollada el lunes, leemos para reflexionar sobre el uso de nuestro tiempo libre. La actividad 2, conocemos el mundo mágico de la poesía. El día de hoy desarrollamos la actividad número 2, conocemos el mundo mágico de la poesía. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer textos poéticos y elaborar un cuadro comparativo de las figuras literarias que en ellos identifiques. Recuerda, en esta actividad vamos a reflexionar sobre las características y el propósito comunicativo del texto poético, y lo haremos a través de la lectura y análisis de poemas. Empecemos conociendo qué es el poema. Se denomina poema a la composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de la poesía. A través de él expresamos emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado. ¿Cuáles son los tipos de poemas? Existen 3 tipos de poemas: los poemas líricos, los poemas épicos y los poemas dramáticos. ¿Qué son los poemas líricos? Son aquellos que expresan sentimientos. Los poemas épicos son los que narran aventuras y hazañas. Por su parte, los poemas dramáticos se representan en obras de teatro. ¿Qué partes presenta un poema? Un poema presenta las siguientes partes: las estrofas, los versos, el ritmo, la rima y la métrica. Todos estos elementos se configuran para formar el texto poético. A continuación analizaremos el siguiente ejemplo para comprender la estructura de un poema. Este poema se titula Masa y pertenece al poeta universal César Vallejo. En este poema podemos identificar los versos, el cual corresponde a cada línea del poema. Asimismo, podemos observar en el poema que los versos están formando grupos. Cada grupo corresponde a una estrofa del poema. En el texto encontraremos un conjunto de estrofas. Finalmente, las estrofas conforman el texto, lo que conocemos como poema. Entonces, un poema está conformado por un conjunto de versos, los cuales se organizan en estrofas. Además, debemos recordar que un poema contiene diferentes recursos estilísticos que embellecen la expresión, como las figuras literarias. A continuación, conozcamos un poco más de las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Llamadas también recursos retóricos. Son los procedimientos que utilizan los escritores para dar expresividad y emoción a sus textos. El empleo de figuras literarias permite al autor enriquecer su obra y transmitir significados que deben ser interpretados por el lector. Entre las principales figuras literarias tenemos la metáfora. Esta figura literaria es una comparación implícita. La podemos reconocer por la presencia del verbo ser. Símil o comparación. Esta figura literaria hace una comparación explícita. Se reconoce por la presencia de la palabra como. Hipérbole. Esta figura se caracteriza por presentar una exageración. Personificación. Esta figura se puede reconocer porque asigna cualidades animadas a seres inanimados. Epíteto. Esta figura consiste en anteponer el adjetivo al sustantivo. La anáfora. La anáfora consiste en la repetición inicial de una palabra o frase al inicio de cada verso. Después de conocer las principales figuras literarias, ahora conozcamos los tipos de poemas. A continuación te presento el siguiente cuadro que resume los principales tipos de poemas. Entre ellos tenemos el soneto, el terceto, la cuarteta, la lira, el romance, la décima, la oda, el acróstico, el caligrama, la copla, la égloga, la elegía, el epigrama y el himno. Recuerda que es importante que podamos reconocer las características de cada tipo de poema para poder identificarlo en los diferentes textos que leemos. A continuación analizaremos 3 tipos de textos poéticos. Iniciamos con el primer texto, el cual lleva por título Égloga 3. Este poema pertenece al poeta español Garcilaso de la Vega.
Lo primero que observamos en el poema es que presenta dos estrofas. Empecemos analizando la primera estrofa. En esta estrofa podemos identificar 8 versos. Ahora analicemos la rima de esta estrofa. Como podemos observar, el verso 1, 3 y 5 coinciden en la última sílaba del verso, arte. Vamos a identificarlas con la letra A. Asimismo, el verso 2, 4 y 6 coinciden en la sílaba aste. Las identificamos con la letra B. Finalmente, el verso 7 y 8 riman en la sílaba uma. Los identificamos con la letra C. Ahora, de acuerdo a las coincidencias de las rimas, formamos grupos. El grupo A formado por el verso 1, 3 y 5. El grupo B formado por los versos 2, 4 y 6. Y el grupo C formado por los versos 7 y 8. En el grupo A y B encontramos una rima consonante perfecta cruzada. En el grupo C encontramos una rima consonante perfecta abrazada. Continuemos analizando la estrofa número 2. En esta estrofa encontramos 8 versos. Ahora analizamos la rima. Encontramos que el verso 1, 3 y 5 de la segunda estrofa coinciden en la sílaba I2. A este grupo le ponemos la letra A. Los versos 2, 4 y 6 coinciden en la sílaba uda. Le colocamos la letra B. Finalmente, el verso 7 y 8 coinciden en la sílaba ente. Le colocamos la letra C. A continuación, formamos los grupos y encontramos que la rima es consonante perfecta cruzada, mientras que en el grupo C la rima es consonante perfecta abrazada. Ahora identificamos las figuras literarias del poema. En este poema podemos identificar la personificación. Asimismo encontramos la metáfora. Después de leer el poema, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué es una égloga? Recordemos que una égloga es un poema cuya temática se relaciona con el campo y los pastores. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? El poema presenta 2 estrofas. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa? La primera estrofa contiene 8 versos. ¿Qué tipo de rima presentan las estrofas? Las estrofas presentan una rima consonante perfecta. Analizamos el poema número 2. Este poema se titula El fútbol. Lo que podemos observar en este poema es que presenta una sola estrofa, la cual está compuesta por 16 versos. En este poema no encontramos una rima consonante perfecta, lo que encontramos es una rima asonante imperfecta. Esta rima se reconoce por la coincidencia de algunas vocales tónicas en las últimas sílabas de los versos. Identificamos las figuras literarias en el poema. En este poema encontramos como primera figura literaria la anáfora. La reconocemos por la repetición de la primera frase de los versos. Asimismo encontramos la metáfora, el epíteto, la hipérbole y la personificación. Después de leer el poema, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el poema? El poema trata de la pasión del fútbol. Según el poema, ¿dónde podemos jugar fútbol? De acuerdo al poema, se puede jugar fútbol en cualquier parte. ¿A qué se refiere cuando dice la misma exuberancia de chutar en la delirante Copa del Mundo que en el más árido Pedregal? Se refiere que el fútbol es universal y se juega con la misma pasión en cualquier parte y lugar. ¿Qué figuras literarias identificaste en el poema? En el poema pudimos identificar la anáfora, metáfora, epíteto, hipérbole y personificación. Continuamos con el análisis del tercer poema. Este poema es titulado El libro helado. Identificamos la primera estrofa. Esta estrofa está formada por 4 versos. Ahora identificamos la segunda estrofa, la cual está formada por 4 versos. Hacemos lo mismo con la tercera estrofa y encontramos que está formada por 5 versos. Finalmente identificamos la cuarta estrofa, formada por 4 versos. Después de analizar el poema nos damos cuenta que presenta una rima libre o blanca. Ahora identificamos las figuras literarias presentes en el poema. La primera figura literaria que encontramos es la anáfora. Asimismo, la personificación. Después de analizar el poema, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este texto? La figura que forma con sus versos. ¿Qué objeto está representando la figura? Está representando a un libro. ¿De qué trata el caligrama? Después de analizar el poema, podemos decir que trata sobre la falta del hábito lector. ¿A qué se refiere cuando dice: Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color? Esta estrofa se refiere a un libro que contiene diversos temas, como astronomía, geografía, historia y zoología.
¿Qué clase de libro crees que es este personaje? Según lo que podemos observar, se refiere a una enciclopedia. ¿Qué figuras literarias puedes identificar en el caligrama? Podemos identificar anáfora y personificación. Después de haber analizado los 3 poemas, estamos listos para elaborar nuestro cuadro comparativo. A continuación te presento el cuadro comparativo de los 3 poemas, Égloga 3, Fútbol y Libro helado. En este cuadro compararemos la presencia de figuras literarias en los poemas. Empezamos con la anáfora. La anáfora se encuentra presente en el poema Fútbol y Libro helado. La metáfora aparece en el poema Égloga 3 y Fútbol. La figura literaria símil no aparece en ninguno de los poemas. La personificación aparece en los 3 poemas. La hipérbole aparece únicamente en el poema Fútbol. Finalmente el epíteto lo encontramos en el poema Fútbol. Y con este cuadro comparativo hemos culminado con el análisis de textos poéticos. Espero que estas orientaciones te permitan desarrollar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!